Mateo vio a su madre desde la ventanilla del autobús mucho antes de que el vehículo se detuviera por completo, en la plaza de San Juan de las Sierras. No la reconoció por su rostro, que estaba oculto tras un manto de cansancio y polvo, sino por la forma en que sus manos, nudosas y temblorosas, se aferraban a un cubo de agua que parecía pesar más que su propia alma. Doña Inés caminaba con dificultad por el borde del camino, esquivando los charcos de una lluvia que se negaba a limpiar la desolación del pueblo. Llevaba unos zapatos rotos, remendados con cordeles, y un vestido que Mateo recordaba haberle enviado en una caja de ropa usada hacía 10 años. Mateo no se movió de su asiento. Sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del autobús. Sus manos, las manos que habían levantado rascacielos en Chicago y que estaban cubiertas de cicatrices de quemaduras de soldadura y cemento endurecido, empezaron a temblar. Durante 2 décadas, Mateo no fue un hombre. Fue un número de cuenta. Fue el tío del norte, que enviaba el 80% de su salario cada quincena sin falta. 20 años viviendo en sótanos compartidos, cenando pan con mortadela y remendando sus propias botas con pegamento industrial para que en San Juan de las Sierras, su hermano Julián y su esposa Marta no tuvieran que pedirle nada a nadie. Suscríbete ahora mismo, antes de que el velo de la traición se rasgue por completo, porque lo que Mateo está a punto de encontrar detrás de los muros de la mansión que él mismo financió, te hará cuestionar si el amor familiar es realmente incondicional o si solo es una transacción que caduca cuando el dinero deja de fluir. Quédate hasta el final, porque el secreto que Mateo guarda en el bolsillo de su chaqueta vieja cambiará las leyes de propiedad de este pueblo para siempre. Julián, su hermano menor, le había dicho por teléfono durante años que mamá estaba en las mejores manos. Le enviaba fotos de una habitación amplia con ventanales al jardín, fotos de platos de comida nutritiva y facturas de médicos especialistas que Mateo pagaba con horas extras que le robaban el sueño y la salud. No te preocupes, hermano, le decía Julián con esa voz aterciopelada de quien sabe mentir con la precisión de un relojero. Aquí todo el dinero se usa para que doña Inés viva como la reina que es. Tú sigue trabajando duro allá, que nosotros cuidamos el fuerte aquí. Pero la imagen de doña Inés cargando ese cubo, con la espalda encorvada y la mirada perdida en el suelo, era un grito que ninguna mentira podía silenciar. Mateo bajó del autobús. No traía maletas de marca ni ropa de diseñador. Había decidido, tras una conversación reveladora con un viejo paisano en Illinois, regresar como si hubiera fracasado. Se puso su chaqueta de trabajo más sucia, dejó que su barba creciera descuidada y guardó sus ahorros reales en una cuenta blindada a la que nadie en México tenía acceso. Quería ver la verdad. Quería saber quiénes eran Julián y Marta cuando no había un recibo de Western Union de por medio. Caminó por la calle principal, notando que el pueblo había crecido, pero de una manera extraña. Había casas que parecían palacios de mármol, rodeadas de calles que seguían siendo de lodo. Al llegar a la esquina donde antes estaba la pequeña casa de adobe de su infancia, se detuvo en seco. Frente a él se alzaba una mansión de 3 niveles, con muros de piedra importada, cámaras de seguridad y un portón de hierro forjado con las iniciales JV grabadas en bronce. El jardín, visible a través de las rejas, era un oasis de flores perfectas y césped recién cortado. En el porche de la mansión, Julián estaba sentado en una silla de cuero, bebiendo de una botella de vino que costaba más de lo que un obrero ganaba en una semana. A su lado, Marta lucía un vestido de seda y joyas que brillaban bajo el sol de la tarde. Se reían, compartiendo alguna confidencia sobre un nuevo terreno que pensaban comprar. Eran la imagen misma del éxito, una imagen construida con el sudor de un hombre que en ese momento estaba parado frente a su reja, luciendo como un mendigo. Mateo presionó el timbre. El sonido, un eco refinado y tecnológico, rompió la armonía del jardín. Julián levantó la vista, frunció el ceño con irritación y le hizo una seña a uno de los hombres de seguridad que custodiaban la entrada. «Dile a ese indigente que no damos limosna hoy», gritó Julián sin levantarse de su silla. «Que se vaya al centro comunitario si tiene hambre». El guardia se acercó a la reja con una mano en el cinturón. «Ya escuchaste al patrón, viejo. Lárgate antes de que suelte a los perros». Mateo se quitó el sombrero, dejando que el sol iluminara su rostro envejecido prematuramente por el hollín y el frío extremo. «Julián, soy yo. Soy Mateo.
He vuelto. Hubo un silencio que pareció congelar el aire del valle. Julián se puso de pie tan rápido que casi vuelca su copa. Caminó hacia la reja, pero no la abrió. Se quedó allí, observando a su hermano a través de los barrotes de hierro, con una expresión que pasó de la sorpresa al horror, y finalmente a una frialdad quirúrgica. ¿Mateo?, preguntó Marta, acercándose con una mueca de asco. ¿Qué te ha pasado? Nos dijiste que eras el dueño de una constructora allá arriba. ¿Por qué vienes vestido como un pordiosero? ¿Dónde está el coche que prometiste traer? ¿Dónde están los regalos para tus sobrinos? Hubo problemas, Marta, mintió Mateo, manteniendo su voz baja y rota. La ley se puso difícil, el socio me traicionó y perdí casi todo en abogados. Lo poco que me quedaba lo usé para el pasaje de regreso. He vuelto con las manos vacías, pero he vuelto para estar con mi familia. Julián soltó una carcajada seca, una risa que no tenía ni un gramo de alegría, sino una rabia contenida que le deformaba las facciones. ¿Con las manos vacías? Te vas 20 años, nos haces construir expectativas de una vida mejor y regresas para hacer una carga. Mateo, esta casa es un lugar de prestigio. No puedes entrar aquí con esa facha. Los inversores del nuevo centro comercial vendrán a cenar esta noche. ¿Qué les voy a decir? ¿Que mi hermano es el vagabundo que limpia las mesas? Solo quiero ver a mamá, Julián, dijo Mateo, sintiendo que el corazón se le hacía pedazos. Vi a una mujer en la plaza que se le parecía, pero estaba cargando agua como si fuera una sirvienta. Dime que no era ella. Julián y Marta intercambiaron una mirada de complicidad y desprecio. Julián se acercó más a la reja y le susurró con un veneno que Mateo nunca olvidaría. Tu madre está donde debe estar, Mateo. Ya no conoce a nadie, gasta mucho en medicinas y se la pasa hablando de un hijo que nunca volvió. Le hacemos el favor de dejarla dormir en el cuarto de herramientas del fondo para que no estorbe en la casa principal. Si de verdad regresaste sin dinero, entonces no tienes nada que hacer aquí. San Juan de las Sierras no es un lugar para los que fracasan. Vete a la pensión de la entrada del pueblo. Mañana veré si puedo conseguirte un trabajo cargando bultos en el mercado. No cierres este video ahora, porque lo que Mateo hizo después de que su propio hermano le cerrara la puerta en la cara, te dejará sin aliento. El fracasado no fue a la pensión, fue al registro civil del municipio vecino. Lo que descubrió en los archivos que Julián creía haber sobornado, revelará que la mansión de mármol está construida sobre un terreno que legalmente sigue perteneciendo a doña Inés, y que el peón trajo consigo un documento firmado por el consulado que anula cualquier poder notarial que Julián haya falsificado. Quédate para ver el momento en que la justicia del silencioso comienza a derrumbar los muros de la arrogancia. Mateo caminó de regreso hacia la plaza, pero no buscó refugio. Buscó a la mujer del cubo de agua. La encontró sentada en un banco de madera, tratando de recuperar el aliento. Al acercarse, el olor a jabón barato y a humedad que emanaba de su ropa le recordó a las mañanas en las que ella lavaba ropa ajena para que él pudiera ir a la escuela con un cuaderno limpio. «Mamá», susurró Mateo, arrodillándose frente a ella en el barro. La anciana levantó la vista. Sus ojos, nublados por las cataratas que Julián nunca operó a pesar de haber recibido el dinero para ello, buscaron una imagen que el tiempo le había borrado. «Hijo, ¿eres tú, mi Mateo? Julián me dijo que te habías muerto en un accidente de tren. Me dijo que por eso ya no mandabas dinero y que él tenía que mantenerme por caridad». Mateo hundió su rostro en las manos de su madre y lloró. Lloró por los 20 años de soledad, por las navidades pasadas en moteles de carretera, por el frío que le deformó los huesos y, sobre todo, por el odio que su hermano había sembrado sobre su sacrificio. Pero mientras lloraba, su mano derecha apretaba un pequeño dispositivo dentro de su bolsillo, una grabadora de alta fidelidad que había capturado cada palabra de desprecio de Julián y Marta. Esa noche, bajo el cielo estrellado de San Juan de las Sierras, Mateo no durmió. Se quedó en una pequeña habitación rentada con sus últimos pesos de mentira, revisando el cuaderno de transferencias que había guardado durante 2 décadas. Tenía cada número de folio, cada fecha y cada centavo documentado. Pero lo más importante era el sobre amarillo que el licenciado Arenas, un abogado de derechos humanos en la capital, le había entregado el día de su llegada al país.
Julián creía que el dinero compraba el silencio de la tierra, pero Mateo estaba a punto de demostrarle que la tierra siempre reclama lo que es suyo, especialmente cuando ha sido regada con el sudor de un hijo olvidado. La primera noche después de su regreso, Mateo no durmió en la cama de la pensión. Regresó en silencio a los terrenos de la mansión, moviéndose como una sombra entre los matorrales que él mismo había ayudado a plantar por telepatía, dándole instrucciones a Julián sobre qué abono comprar hace 10 años. Se deslizó hacia la parte trasera, allí donde el lujo terminaba y comenzaba la miseria que su hermano ocultaba. El cuarto de herramientas donde dormía doña Inés era una estructura de lámina y cemento mal fraguado, un rincón que olía a olvido, a medicina barata y a esa humedad persistente que se mete en los huesos de los ancianos hasta dejarlos sin movimiento. Mateo se sentó fuera, contra la pared de lámina, escuchando la respiración agitada de su madre a través de las rendijas. Cada vez que ella tosía, a Mateo le dolía el pecho más que cuando una viga de acero le golpeó las costillas en la obra de la calle 52 en Chicago. Recordó las llamadas de Navidad. «Mateo, hijo, aquí estamos cenando pavo. Mamá te manda bendiciones desde su sillón nuevo frente a la chimenea», le decía Julián. Mateo cerró los ojos y apretó el cuaderno negro contra su pecho. La chimenea era un sueño. El sillón era un mito. La realidad era un suelo de tierra batida y una bombilla amarillenta que apenas iluminaba la tristeza de una madre que creía que su hijo la había abandonado por el brillo del oro. Suscríbete ahora mismo antes de que el siguiente paso del plan de Mateo se ejecute, porque lo que él está a punto de descubrir al revisar las cajas de medicinas que su hermano le daba a doña Inés te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana por una herencia. No te muevas, porque la verdad sobre la supuesta demencia de su madre es el primer ladrillo que caerá sobre la cabeza de Julián esta noche. Al amanecer, Mateo vio a Marta, la esposa de su hermano, salir a la parte trasera con un plato de plástico. Traía sobras de la cena anterior, huesos de pollo y un poco de arroz seco. Caminaba con un aire de superioridad, evitando que su vestido de marca rozara las paredes de la choza. «Ándele, Inés, coma rápido», dijo Marta con una voz que destilaba un asco mal disimulado. «Y después tómese estas gotas. Julián dice que hoy tiene que estar bien dormida porque vienen los ingenieros de la capital y no queremos que ande dando lástima por el jardín, diciendo que su hijo muerto le habla desde el norte». Mateo observó desde su escondite cómo Marta obligaba a la anciana a tragar un líquido transparente de un frasco sin etiqueta. En ese momento, la rabia de Mateo se transformó en una claridad fría. No era demencia, era sedación. Julián y Marta estaban drogando a doña Inés para que no pudiera hablar con los vecinos, para que nadie sospechara que el dinero que Mateo enviaba para su cuidado se estaba evaporando en las cuentas privadas de su hermano. Cuando Marta regresó a la casa principal, Mateo se acercó a la ventana de la choza. Tomó el frasco que Marta había dejado sobre la mesa coja y lo guardó en su bolsillo. Necesitaba que un laboratorio analizara ese veneno. Pero antes de irse, doña Inés lo vio. Sus ojos, aunque empañados, brillaron con un reconocimiento que la droga no había podido borrar por completo. «Hijo», susurró ella, extendiendo una mano que parecía hecha de papel de fumar. «El acero. Tus manos huelen a acero». Mateo besó sus manos. «Ya falta poco, mamá. Mañana el sol va a salir para nosotros y se va a ocultar para los lobos». Mateo salió de la propiedad y se dirigió a la casa de don Rufino, un antiguo registrador de la propiedad que Julián había obligado a jubilarse prematuramente hace 3 años. Don Rufino vivía en una casita modesta, rodeado de libros y de una amargura digna de quien sabe demasiado y no tiene a quién contárselo. El hombre reconoció a Mateo de inmediato, no por su cara, sino por su forma de caminar, esa zancada pesada de quien ha cargado el mundo sobre los hombros. «Sabía que volverías, Mateo», dijo Rufino sirviéndole un café que sabía a ceniza. «Tu hermano ha estado haciendo cosas muy sucias. Hace 5 años, trajo un poder notarial donde supuestamente tú, desde Chicago, le cedías el control absoluto de las tierras de tu madre. Dijo que tú tenías problemas legales allá y que querías poner todo a su nombre para protegerlo.
Yo nunca firmé nada, Rufino, dijo Mateo, poniendo su cuaderno sobre la mesa. Al contrario, envié instrucciones claras para que la propiedad quedara en un fideicomiso para mamá. Lo sé, asintió el viejo. Pero Julián compró al notario actual. Falsificaron tu firma, pero cometieron un error de principiantes. En el documento de cesión pusieron una fecha en la que tú estabas hospitalizado en Illinois por el accidente de la grúa. Tengo los registros originales ocultos en una bodega privada. Julián cree que los quemé, pero un registrador nunca destruye la verdad, solo la guarda para el momento justo. Mateo sacó el sobre amarillo que traía de la capital. Rufino, este sobre contiene una orden de auditoría federal. El gobierno de Estados Unidos ha rastreado las remesas. Julián ha estado lavando dinero de procedencia ilícita mezclándolo con mis envíos. La mansión no es solo un robo a mi familia, es un esquema de fraude internacional. Quédate hasta el final, porque lo que Mateo y don Rufino están a punto de planear para la cena de los inversores no es una simple denuncia. Mateo no va a llamar a la policía, va a entrar a esa mansión como el fantasma que Julián creó, y lo hará frente a las cámaras de la televisión local que su hermano contrató para cubrir el evento. Suscríbete para ver cómo la soberbia de Julián se convierte en su propia trampa mortal. Mientras tanto, en la mansión, la actividad era febril. Julián se ajustaba una corbata de seda italiana frente al espejo, admirando al hombre poderoso que creía ser. Marta supervisaba el banquete: langostinos, cortes de carne premium y vinos de reserva. Hoy es el gran día, Marta, dijo Julián con una sonrisa de tiburón. Una vez que los inversores firmen el contrato del centro comercial sobre las tierras del norte, ya no necesitaremos más las limosnas de Mateo. Si el idiota sigue vivo en alguna calle de Chicago, que se muera de frío. Ya hemos limpiado los registros. Doña Inés morirá en unos meses por causas naturales, y San Juan de las Sierras será nuestro. Julián no sabía que en ese preciso momento, Mateo estaba en un pequeño cibercafé del pueblo, enviando correos electrónicos con archivos adjuntos que harían que los inversores de la capital cancelaran sus vuelos si supieran lo que les esperaba. Mateo había aprendido en el norte que para derribar un edificio no necesitas golpear todas las paredes. Solo necesitas encontrar la columna de carga y poner la carga justa de dinamita. En este caso, la dinamita era la verdad documentada. Esa tarde, Mateo regresó a la choza de su madre. La encontró más despierta. El efecto de las gotas parecía estar disminuyendo porque él había reemplazado el frasco con agua azucarada horas antes. La bañó con agua tibia, le peinó el cabello plateado y le puso un vestido limpio que había comprado en el mercado. «Mamá, hoy vas a cenar en la mesa de mármol», le susurró al oído. «Y esta vez, nadie te va a pedir que guardes silencio». Cerca de las 8 de la noche, las luces de la mansión Villanueva iluminaban el valle como un faro de arrogancia. Los coches de lujo empezaron a desfilar. Julián recibía a los invitados con abrazos falsos y promesas de riqueza fácil. La prensa local estaba allí, grabando la historia de éxito del hombre que modernizó el pueblo. Mateo esperaba en la oscuridad de los jardines, vestido con su chaqueta de obrero, con las manos sucias de tierra, pero el alma más limpia que nunca. Tenía consigo una pequeña maleta de metal. Dentro no había dinero. Había un proyector portátil y una conexión satelital que su socio en Chicago le había facilitado. No cierres este video ahora, porque el momento en que Mateo cruza el umbral del gran salón, cargando a su madre en brazos, es solo el inicio del fin. El verdadero giro ocurre cuando Julián intenta llamar a seguridad y descubre que los hombres que contrató ya no responden a su sueldo, sino a una autoridad mucho más alta. Suscríbete y prepárate para ver cómo la mansión de la traición comienza a desmoronarse ladrillo por ladrillo en los próximos 10 minutos. Julián estaba en mitad de su discurso, señalando una maqueta gigante del centro comercial. «Este proyecto es un homenaje al trabajo duro y a la visión de mi familia», decía, cuando las puertas del salón se abrieron de par en par. El aire frío de la noche entró de golpe, apagando algunas velas decorativas. Mateo entró caminando despacio. No gritó, no insultó. Solo caminó hacia el centro del salón, con doña Inés apoyada en su brazo.
Los invitados se quedaron petrificados. Algunos reconocieron a Mateo. Otros se preguntaban quién era ese hombre que parecía una estatua de hierro cubierta de polvo. Julián sintió que el corazón se le detenía. Su cara pasó del rojo del vino al blanco de la cal. «Tú, seguridad, llévense a este indigente. Está asustando a mis invitados». Mateo se detuvo frente a la maqueta. Miró a los inversores, hombres de traje oscuro que ahora lo observaban con sospecha. «Señores», dijo Mateo, y su voz resonó con la autoridad de los rascacielos que ayudó a construir. «Lamento interrumpir su cena, pero no pueden comprar una tierra que no tiene dueño legal. Este hombre que ven aquí», señaló a Julián, «les ha vendido un espejismo construido sobre la tumba de un hombre vivo y la miseria de una madre sedada». Julián se lanzó hacia Mateo, pero don Rufino, el viejo registrador, entró en ese momento escoltado por 2 agentes de la policía estatal que no eran del pueblo. «Licenciado Villanueva», dijo Rufino con una sonrisa amarga. «El juego se terminó. Traemos una orden de aprehensión por fraude procesal y falsificación. Y Mateo no es un indigente. Es el titular del 70% de los activos que usted ha estado usando ilegalmente». Pero lo más impactante no fue la policía. Fue lo que Mateo hizo con su maleta de metal. La abrió y en segundos proyectó sobre la pared blanca del salón los registros de las transferencias de 20 años, contrastadas con las fotos reales de la choza donde su madre malvivía. Los invitados empezaron a murmurar, horrorizados al ver las imágenes de doña Inés durmiendo sobre sacos de cemento mientras ellos brindaban con champán. Marta intentó huir por la puerta trasera, pero se encontró con Pilar, la vecina que siempre supo la verdad, bloqueándole el paso con una mirada de justicia pura. «Tuviste 20 años para amar a tu esposo, Marta», dijo Mateo, mirándola desde el centro del salón. «Pero preferiste amar su ausencia porque pagaba tus lujos. Hoy, la ausencia se terminó. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla moral estaba ganada. Sin embargo, Julián tenía un as bajo la manga que nadie esperaba. Un documento firmado por el padre de ambos hace 30 años que cambiaba las reglas de la herencia de una forma que ni siquiera Mateo conocía. ¿Qué decía ese papel y por qué podría devolverle el poder a Julián en el último segundo? No te pierdas la parte 3 de esta saga épica. Mateo se sentó en la silla principal. Le sirvió un plato de comida real a su madre y miró a su hermano, que ahora era escoltado hacia afuera bajo la lluvia de flashes de la prensa que él mismo había invitado. San Juan de las Sierras nunca volvería a ser el mismo. El silencio que siguió a la proyección de los videos en el gran salón de la mansión Villanueva no era un silencio de paz, era un silencio de juicio. Los invitados, la crema innata de San Juan de las Sierras, miraban sus copas de cristal como si el vino se hubiera convertido en hiel. Julián, con las manos esposadas a la espalda, respiraba con una agitación que hacía que su camisa de seda se pegara a su pecho sudoroso. Pero a pesar de la presencia de la policía estatal, una chispa de maldad pura seguía brillando en sus ojos. No era la mirada de un hombre derrotado, era la mirada de un depredador que aún guarda un colmillo afilado. ¿Crees que con unas fotos y unos videos de mala calidad me vas a quitar lo que el derecho me ha dado, Mateo?, escupió Julián, mientras los oficiales lo obligaban a caminar hacia la salida. Eres un obrero. Tu mente solo alcanza para contar ladrillos. ¿No sabes que nuestro padre, antes de morir, me entregó el acta de condición? Una cláusula que tú, por tu ausencia voluntaria de 20 años, ya has violado. Mateo no respondió. Se limitó a acomodar el rebozo sobre los hombros de su madre, doña Inés, que comía un trozo de pan fresco con la mirada fija en su hijo, como si temiera que si parpadeaba, él volvería a convertirse en una voz distante a través del teléfono. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que Julián mencionó como el acta de condición es un documento que ni el mismo Mateo sabía que existía. No te vayas, porque la verdad oculta en el testamento secreto de su padre revelará que la fortuna de la familia no venía solo del trabajo duro, sino de un tesoro mineral que Julián ha estado vendiendo ilegalmente a corporaciones extranjeras. Quédate para ver cómo el pasado reclama su deuda de sangre. Mientras Julián era escoltado hacia las patrullas, Marta, su esposa,
Aprovechó la confusión para deslizarse hacia las escaleras. Sus ojos vagaban frenéticamente por el salón. Sabía que el imperio se estaba hundiendo, pero no pensaba irse con las manos vacías. En su mente, todavía había tiempo de llegar a la caja fuerte oculta detrás del cuadro de la Virgen en la habitación principal, donde guardaba las joyas de doña Inés y los diamantes que Julián había comprado con las remesas desviadas. Sin embargo, al llegar al piso de arriba se encontró con una sorpresa que le heló la sangre. Pilar, la vecina que durante años había fingido ser su aliada mientras llevaba comida a escondidas a la choza de doña Inés, estaba parada frente a la puerta de la habitación. En su mano derecha sostenía un manojo de llaves y en la izquierda, un teléfono celular que transmitía en vivo hacia la estación de policía local. ¿Buscabas esto, Marta?, preguntó Pilar con una voz que cargaba el peso de años de indignación contenida. Ya no hay joyas para esconder tu fealdad. Los oficiales del SAT están abajo revisando los libros contables que tú misma firmaste como administradora. Marta intentó abalanzarse sobre ella, pero el peso de sus mentiras era más grande que su fuerza. Cayó de rodillas, sollozando no por arrepentimiento, sino por la pérdida del lujo que creía que le pertenecía por derecho divino. Abajo en el salón, Mateo hablaba con don Rufino, el viejo registrador. El aire olía a la cera de las velas apagadas y al aroma persistente del guiso de doña Inés que Mateo había traído en una olla de barro para que todos vieran la diferencia entre el alimento del alma y la comida de plástico del banquete de Julián. ¿Qué es esa acta de la que habla mi hermano Rufino?, preguntó Mateo, su voz resonando con una fatiga antigua. Tu padre, don Samuel, era un hombre que conocía la debilidad de sus hijos, suspiró Rufino, sacando un sobre lacrado de su maletín. Él sabía que tú tenías el alma de constructor y que Julián tenía el alma de acumulador. El acta de condición dice que la hacienda Los Olivos pertenece al hijo que mantenga el fuego encendido. Julián interpretó que eso significaba el que viviera aquí, pero lo que Julián nunca leyó es la letra pequeña en el reverso. Rufino extendió el documento sobre la mesa de mármol. Mateo leyó las palabras de su padre, escritas con la caligrafía firme de quien ha arado la tierra durante 50 años. El fuego no es la luz de las lámparas, ni el calor de la chimenea. El fuego es el cuidado de la madre que nos dio la vida. Aquel hijo que descuide la raíz del árbol, perderá la sombra de sus ramas. No cierres este video ahora, porque el error más grande de Julián fue creer que doña Inés había perdido la memoria por la edad. Lo que sucedió cuando Mateo le entregó a su madre una pequeña caja de madera que su padre le había confiado antes de irse al norte, te dejará sin aliento. Dentro de esa caja no había dinero, sino la llave de una bodega que no figura en ningún plano de la mansión. Suscríbete para ver el momento en que el peón descubre la verdadera riqueza que su hermano intentó robar. Doña Inés, al ver la caja de madera, pareció despertar de un letargo de siglos. Sus manos, que olían a la medicina transparente que le obligaban a tomar, acariciaron la tapa con una ternura infinita. Con un movimiento mecánico, presionó un nudo secreto en la madera y la caja se abrió. Dentro había un mapa de la propiedad, pero no un mapa catastral. Era un mapa de las corrientes de agua subterránea. Andrés, hijo, susurró la anciana, llamando a Mateo por el nombre que su padre le decía cuando eran niños. Tu hermano vendió la plata, pero la plata se acaba. Lo que él nunca encontró fue el manantial de agua pura que corre bajo la montaña de los cedros. Él quería el centro comercial. Tu padre quería que el pueblo tuviera agua para siempre. Mateo comprendió en ese instante la magnitud de la traición de su hermano. Julián había estado negociando con una empresa constructora para ceder los derechos de la montaña, permitiendo que la dinamita destruyera los acuíferos naturales para construir cimientos de cemento. Julián no solo le había robado a su familia, le estaba robando el futuro a todo San Juan de las Sierras. Esa noche, la mansión Villanueva fue intervenida. No hubo más brindis, ni más discursos de progreso falso. Los invitados se retiraron en silencio, escoltados por el desprecio de los vecinos que empezaban a rodear la propiedad. El pueblo entero, alertado por la transmisión de Pilar y los gritos de justicia, se congregó frente a la reja de hierro forjado. Mateo salió al balcón principal. Ya no vestía su chaqueta de obrero, se había puesto una camisa limpia que perteneció a su padre.
A su lado, doña Inés se mantenía en pie, apoyada en el brazo de su hijo. ¡Vecinos!, gritó Mateo, y su voz, forjada en los andamios de Chicago, viajó por el valle como un trueno. Mi hermano les prometió centros comerciales y empleos de sirvientes. Yo les prometo la tierra y el agua que nos pertenecen. La hacienda Los Olivos ya no es una mansión de traición. Hoy, vuelve a ser el hogar de los que saben lo que es sudar para comer. El pueblo estalló en un grito que se escuchó hasta las cumbres de la sierra. Pero en la oscuridad de la noche, una camioneta negra, la misma que había seguido a Mateo desde su llegada, permanecía estacionada a la distancia. Dentro, el abogado del grupo inversor hablaba por teléfono con un tono amenazante. El trato con Julián se cayó, pero no vamos a perder la inversión de la montaña, decía el hombre. Si el hermano mayor no quiere firmar la cesión del acuífero por las buenas, habrá que recordarle por qué el norte es un lugar peligroso para los que regresan con secretos. ¿Crees que Mateo podrá proteger a su madre y al pueblo de la ambición de los poderosos? Lo que sucedió a la mañana siguiente, cuando Mateo encontró a doña Inés frente al espejo de la habitación principal, reveló que la droga que Julián le daba no solo la sedaba, sino que estaba ocultando un síntoma físico que ponía en riesgo su vida de manera inmediata. Suscríbete para la parte 4, donde la batalla por la vida se encontrará con la batalla por la tierra en el enfrentamiento final de San Juan de las Sierras. Mateo caminó hacia su madre y la abrazó. Sintió su fragilidad, pero también su fuerza. Había recuperado su casa, había recuperado su nombre, pero sabía que la sombra de los que aman el dinero más que la vida todavía acechaba entre los árboles. El acero de Chicago lo había hecho duro, pero la tierra de San Juan lo había hecho invencible. La ausencia se había terminado. La guerra por la dignidad acababa de empezar. La primera mañana de Mateo como dueño legítimo de la hacienda Los Olivos no trajo el descanso que él esperaba. El sol de San Juan de las Sierras se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo que Marta había elegido para la habitación principal. Una habitación que ahora se sentía como una jaula de cristal. El aire olía a una mezcla extraña, el perfume caro de los restos de la fiesta y el aroma a alcohol medicinal que emanaba del cuerpo de doña Inés. Mateo estaba sentado al borde de la cama, observando a su madre dormir. Su rostro, antes lleno de vida en las fotos amarillentas que él guardaba en Chicago, ahora era una máscara de palidez extrema. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Al intentar despertarla para darle un poco de caldo, doña Inés no respondió. Sus párpados temblaban, pero no se abrían, y sus manos, esas que alguna vez molieron el maíz con una fuerza inagotable, estaban frías como la piedra del río. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que el médico forense de la capital está a punto de descubrir en la sangre de doña Inés revelará que Julián no solo quería mantenerla dormida, sino que estaba ejecutando un plan para heredar su parte de la montaña antes de que terminara el año. No cierres este video, porque el secreto que Mateo encontró oculto en el doble fondo del maletín de su hermano cambiará tu concepto de la maldad para siempre. Mateo no llamó al médico del pueblo, el que Julián solía invitar a jugar póker. Llamó al doctor Méndez, un primo lejano que había estudiado con las becas que el propio Mateo había financiado desde el norte sin que nadie lo supiera. El doctor llegó en menos de 20 minutos, con su maletín de cuero gastado y una mirada de preocupación que no pudo ocultar. Mateo, esto no es solo cansancio, dijo el doctor después de revisar las pupilas de la anciana. Estas gotas que encontraste no son un sedante común, es un derivado de metales pesados mezclado con tranquilizantes de uso veterinario. Julián le estaba provocando una insuficiencia renal crónica de forma deliberada. Unos meses más de este tratamiento, y tu madre habría muerto de un fallo cardíaco que nadie habría cuestionado. Andrés sintió que la rabia, esa que había contenido durante 2 décadas de andamios y frío, estallaba en su pecho como una viga de acero rompiéndose. Se levantó y salió al pasillo, donde don Rufino y Pilar lo esperaban. «Rufino, necesito que la policía estatal vigile a Julián en la celda», dijo Mateo, su voz sonando como el rugido de una fundición. «No quiero que tenga accidentes. Quiero que viva para ver cómo la tierra que intentó envenenar se lo traga vivo». Mientras doña Inés era estabilizada con equipo médico traído de la ciudad,
Mateo decidió que era hora de enfrentar el último secreto de su hermano, la montaña de los cedros. Tomó el mapa que su madre le había entregado y, acompañado por Pilar, se dirigió hacia el sector norte del rancho. El camino hacia la montaña estaba marcado por la cicatriz del progreso falso de Julián. Había zanjas profundas excavadas para tuberías que nunca se instalaron y árboles centenarios talados para abrir paso a una carretera que solo conducía al vacío. Pero al llegar a la zona donde supuestamente se construiría el hotel de lujo, Mateo se detuvo en seco. El olor ya no era a pinos, era un olor químico, acre, que le recordaba a los vertederos industriales del sur de Chicago. No te muevas de tu asiento, porque lo que Mateo descubrió enterrado bajo la capa de cemento fresco del futuro hotel revelará el verdadero negocio de Julián con el grupo inversor. No era una zona de turismo, era un cementerio de residuos tóxicos que una empresa extranjera le pagaba a Julián para ocultar bajo el suelo de su propia familia. Suscríbete para ver cómo la sabiduría de un obrero logra desenterrar la prueba definitiva del crimen ambiental. Mateo tomó una pala y empezó a cavar en un punto donde la tierra se veía extrañamente oscura. Sus manos, forjadas en el hormigón, se movían con una cadencia implacable. A menos de 1 metro de profundidad, la pala chocó con metal. No era un tesoro de plata, ni una veta de agua. Era un barril de acero azul, corroído, con el símbolo de materiales peligrosos. «Esto es lo que valía tu visión, Julián», susurró Mateo, mirando los cientos de barriles que se asomaban bajo la tierra removida. «Vendiste el acuífero de tu pueblo para que una multinacional no tuviera que pagar impuestos de reciclaje en Europa». En ese momento, el rugido de una camioneta interrumpió el silencio de la montaña. De ella bajó el abogado del grupo inversor, el licenciado Peralta, acompañado por 3 hombres de seguridad armados con rifles de asalto. Ya no había sonrisas de negocios, ni maletines de piel. Solo había la frialdad del plomo. «Señor Méndez, ha sido usted demasiado curioso», dijo Peralta, ajustándose los guantes de seda. Julián era un cobarde, pero al menos sabía que hay secretos que valen más que una vida. Ese acuífero del que habla su mapa ya no existe. Lo hemos sellado con residuos para que nadie pueda reclamar el agua de este valle. Ahora, entregue el mapa original y el cuaderno negro, o su regreso al norte será en una caja de madera. Mateo no se inmutó. Se apoyó en la pala, mirando a los hombres armados con la misma calma con la que miraba el vacío desde un piso 50 en Nueva York. «Peralta, ustedes los hombres de traje creen que el mundo se mueve por contratos», dijo Mateo. «Pero los constructores sabemos que un edificio solo se mantiene en pie si tiene integridad. En el momento en que empecé a cavar, la señal de mi teléfono satelital envió la geolocalización y las fotos de estos barriles a la Agencia Federal de Protección Ambiental. En este pueblo puede que Julián fuera el rey, pero para el gobierno federal, esto es una declaración de guerra». Un helicóptero empezó a escucharse en la distancia, rompiendo la paz de la tarde. Peralta palideció y ordenó a sus hombres subir a la camioneta, huyendo hacia la frontera del estado, dejando atrás la evidencia de su propia tumba legal. ¿Crees que este es el final de la traición? Lo que Mateo descubrió al regresar a la mansión es que Marta, la esposa de Julián, no estaba sola en la cárcel local. Había hecho una llamada a un antiguo socio de Mateo en Ohio, un hombre que le debía dinero a la mafia italiana y que ahora cree que Mateo es la solución a sus problemas. Prepárate para la parte 5, el gran final, donde el pasado del norte y el presente del sur chocarán en un enfrentamiento épico por el honor de los Villanueva. Suscríbete para no perderte el desenlace más impactante de nuestra historia. Esa noche, Mateo regresó a la habitación de su madre. Doña Inés había abierto los ojos. Ya no estaban nublados por el veneno. Estaban llenos de una luz que Mateo reconoció de su infancia. «Hijo», dijo ella, tomando su mano con una firmeza recuperada. «Tu padre me dijo que el acero se forja en el fuego para que nada lo rompa. Él sabía que tú ibas a volver hecho de hierro». «Ya todo pasó, mamá», respondió Mateo, besando su frente. «Mañana vamos a empezar a limpiar la montaña. Y esta vez, el agua va a correr para todos».
Pero mientras San Juan de las Sierras empezaba a celebrar la caída de los tiranos, una sombra cruzaba la reja de la mansión. No era un soldado, ni un policía. Era un hombre con acento extranjero y una mirada de hielo que buscaba el cuaderno negro de Mateo. La última batalla no sería en un juzgado, sino en el corazón de la casa que el sudor construyó y la codicia intentó quemar. Mateo apagó la luz de la habitación, pero no para dormir. Se sentó en la silla de madera frente a la puerta, con la maleta de metal a sus pies y sus manos de acero listas para el último round. Sabía que la justicia es como el cemento. Tarda en secar, pero una vez que endurece, nada en el mundo puede moverla. La noche en San Juan de las Sierras parecía haberse detenido, congelada por un viento gélido que bajaba de la montaña de los cedros, cargado con el olor a traición y a metal oxidado. Mateo permanecía sentado en la penumbra de la habitación principal, una estancia que todavía conservaba el rastro de la opulencia vacía de Julián. Sus manos, aquellas que habían moldeado el hormigón de Chicago, descansaban sobre sus rodillas. No tenía miedo. El miedo es para los que tienen algo que ocultar, y Mateo, después de 20 años de soledad, solo poseía la verdad. Cerca de las 3 de la madrugada, el crujido de una madera en el pasillo lo puso en alerta. No fue un ruido accidental, fue el paso calculado de alguien que sabe moverse en la oscuridad. La puerta se abrió sin hacer ruido, y una silueta alta, vestida con un abrigo oscuro, se recortó contra la luz tenue del corredor. Era el enviado del grupo inversor, el hombre al que Peralta llamaba el liquidador. En su mano, el brillo de un silenciador delataba sus intenciones. «Entrégame el cuaderno negro, Méndez», dijo el hombre con un acento seco, extranjero. «Julián era un idiota, pero tú eres un peligro para negocios de muchos millones. Dame los registros de los depósitos tóxicos y te dejaré salir de este pueblo con vida». Mateo se levantó lentamente, su sombra proyectándose en la pared como un gigante de hierro. «Ustedes los hombres de dinero siempre cometen el mismo error», respondió Mateo, su voz resonando con una calma aterradora. «Creen que todo tiene un precio, pero el agua que corre bajo esta tierra no se vende, y el dolor de mi madre no se negocia. El cuaderno ya no está aquí. Se lo entregué a los agentes federales hace 2 horas. No cierres este video ahora, porque el enfrentamiento que está a punto de ocurrir revelará un último secreto que Julián nunca supo. El verdadero poder de Mateo no estaba en su cuenta bancaria, sino en una alianza que forjó en las sombras del norte con hombres que el mundo ha olvidado. Quédate hasta el último segundo, porque el cierre de esta historia te devolverá la fe en la justicia divina». El sicario dio un paso adelante, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, las luces del jardín estallaron en una claridad cegadora. Decenas de linternas iluminaron la habitación desde el exterior. No era la policía local. Eran los trabajadores de la carretera, los campesinos del valle y los antiguos empleados de la hacienda, liderados por don Eusebio y Pilar. Armados con herramientas de labranza y una dignidad inquebrantable, habían rodeado la mansión al enterarse de que el hijo pródigo estaba en peligro. «¡Baja el arma!», gritó la voz de don Rufino desde el jardín. «San Juan de las Sierras ya no le pertenece a los que compran silencios. Hoy, el pueblo reclama su casa». El sicario, viéndose rodeado por una multitud que no conocía el miedo, entendió que su misión había fracasado. En este rincón del mundo, el plomo era inútil contra el peso de la tierra. Bajó el arma y fue entregado a los agentes federales que llegaron minutos después para escoltarlo. 3 meses después de aquella noche, el sol de San Juan de las Sierras brillaba de una manera diferente. La mansión Villanueva ya no era un monumento a la arrogancia. Mateo, utilizando los fondos que recuperó del fideicomiso del norte y las indemnizaciones ganadas en el juicio por fraude ambiental, tomó una decisión que dejó a todo el estado en silencio. No vendió la propiedad, ni vivió en ella como un rey. Demolió los muros altos de seguridad y convirtió el edificio principal en el Centro de Salud y Memoria Doña Inés. Las habitaciones de lujo ahora eran salas de diálisis y recuperación para ancianos que, como su madre, habían sido abandonados por la ambición de sus familias. El jardín de césped artificial fue arrancado y reemplazado por huertos comunitarios donde los jóvenes aprendían a cultivar la tierra con respeto.
Julián y Marta fueron condenados a 25 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. Dicen los guardias de la cárcel que Julián pasa los días mirando una pared gris, repitiendo que él es el dueño del centro comercial, mientras Marta limpia los suelos del pabellón de mujeres. Las mismas manos que antes lucían diamantes ahora están rojas por el cloro. Quédate hasta el final para escuchar la reflexión final de doña Inés, porque lo que ella le dijo a Mateo frente a la tumba de su padre te hará entender el verdadero propósito de la vida. No te muevas, porque el destino del acuífero de la montaña de los Cedros es lo que realmente garantiza que San Juan nunca vuelva a tener sed de justicia. Mateo caminó hacia el cementerio del pueblo, llevando de la mano a doña Inés. La anciana se veía rejuvenecida. El veneno había desaparecido de su cuerpo y sus ojos tenían la claridad del manantial que Mateo había logrado salvar. Limpiaron la lápida de don Samuel y colocaron un ramo de flores silvestres. «Hijo», dijo doña Inés, mirando el valle que se extendía a sus pies. «Tu hermano quería ser dueño de la tierra, pero tú te convertiste en la raíz. El dinero construye paredes, pero solo el amor construye cimientos. Tu padre siempre supo que volverías para darnos de beber». Mateo abrazó a su madre, sintiendo que el peso de los 20 años en el norte finalmente se disolvía en el aire puro de la sierra. Ya no era el obrero de Chicago, ni el indigente de la plaza. Era Mateo Villanueva, el hombre que regresó de la muerte para darle vida a su pueblo. El acuífero de la montaña fue declarado zona protegida nacional. El agua volvió a correr por los canales antiguos, regando los campos de los campesinos que antes tenían que mendigar por una gota. San Juan de las Sierras se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad es capaz de purificar hasta el suelo más contaminado. Hay una gran verdad en esta historia. El éxito no se mide por la altura de la casa que construyes, sino por la cantidad de personas que pueden encontrar refugio bajo su techo. Mateo Villanueva trabajó 20 años en la oscuridad para que su familia tuviera luz. Y aunque esa luz intentó quemarlo, él descubrió que su verdadera riqueza no estaba en los dólares enviados, sino en los callos de sus manos y en la paz de su conciencia. Si esta historia te ha llegado al corazón, si crees que la dignidad de un hombre vale más que cualquier fortuna mal ganada, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar su propio valor. No olvides suscribirte y activar la campana, porque en el próximo video te contaremos la historia de una mujer que encontró un cofre con monedas de oro en el sótano de una casa que compró por $1, sin saber que el dueño anterior la estaba observando a través de las cámaras de seguridad para ver qué hacía con el tesoro. Gracias por acompañarnos en esta saga de justicia, familia y honor. Recuerda, la vida puede quitarte el mármol, pero nunca podrá quitarte el suelo que pisas si lo has ganado con honestidad. Hasta pronto.